Bien, jóvenes, continuando, y disculpen porque el video de alguna manera se va a cortar un poco ya que tuve problemas con la energía eléctrica nuevamente. Pero bueno, les comentaba yo anteriormente acerca, o estábamos hablando acerca de todo lo que, pues, Juan Amos Comenio propone para mejorar lo que eran el sistema educativo de la época en la que él vivió, proponiendo que la educación fuera para todos, proponiendo que la educación eh, fuera un derecho para niños y niñas y que además aquellos que tenían alguna discapacidad pues pudieran acceder por lo menos a la escuela para un comportamiento mejor. En la mañana yo les comentaba que incluso él pensaba que las mujeres eran más inteligentes que los hombres. Entonces, y además proponiendo una educación que no fuera clasista, una educación que fuera justa, que fuera no discriminativa, es decir, que pues estuviera a servicio de todos. Fueron ideas novedosas de aquel entonces y que estaban además en contra de la educación que se manejaba de alguna manera en aquellos tiempos. Em, lo que él propone, recuerden que pues de alguna manera es muy, pues ideas revolucionarias para el tiempo en el que él vivió. Sí, recuerden que pues propone mejorar los métodos de enseñanza, no tratar mal a los niños, no golpearlos, no humillarlos, respetar la manera en que ellos van aprendiendo y de esa manera les darnos el conocimiento de manera gradual, de lo fácil a lo difícil, como él decía. De alguna manera, recuerden que propone pues una serie de horarios, de materias, libros, manuales para que los niños pues pudieran ingresar. Pero además propone pues 4 escuelas muy importantes también que ya les mencionaba yo en la mañana sobre las que sientan las bases de los actuales sistemas educativos, ¿no? Proponen, por ejemplo, lo que es la escuela maternal. La escuela maternal, si hoy la pasáramos, o hoy en día en este caso, a nuestro sistema educativo en México, porque no quiere decir que así funcionen todos los demás, que recuerden que cada país de pronto tiene una organización distinta, pero sí tomando como base esto, la escuela maternal que proponía de los 0 a los 6 años, donde se les dieran las nociones básicas de ciencias y vida, es decir, moral y todo esto, valores. Hoy en día en México sería lo que tendríamos en lo que es el maternal, la educación inicial y la educación preescolar, que abarcaría precisamente de los 0 a los 6 años. Eh, Propone posteriormente lo que es la escuela elemental. La escuela elemental que él propone de los 6 a los 12 años, hoy en día en nuestro país, pues sería la educación primaria, que también está del mismo periodo, de los 6 a los 12 años. ¿Qué es lo que se hacía en esta escuela o qué es lo que debería de hacer esta escuela según Comenio? Pues Comenio para él, la escuela elemental, era una instrucción general en ciencia y virtudes, pero además todos estos conocimientos básicos que se le daban en la escuela elemental, por eso se llama escuela elemental, son los que le iban a servir para poder ingresar posteriormente a los otros niveles educativos. Pero además aquí, esta escuela le proponía que debería de ser obligatorio para todos, para niños y niñas. Aquí había 3 aspectos importantes a desarrollar en los niños, que era la inteligencia, la memoria y la imaginación. Y también propone 6 clases, digamos, como materias o asignaturas, como hoy le queramos llamar, todo que se les enseñaba a los niños, que eran gramática, física, matemáticas, moral, didáctica y retórica. Dependiendo, obviamente esto también era por grados y entonces iban, de alguna manera, la complejidad de irlas aprendiendo iba a depender del grado en el que iban estando. ¿Sí? Y pues bueno, ya habíamos mencionado que propone una serie de manuales de horarios para poder trabajar, ¿sí? De hecho, él pensaba que el horario ideal para que los niños pudieran aprender, pues siempre iba a ser en la mañana. La escuela latina o gimnasio, de los 12 a los 18 años, hoy en día en México esto serían 2 niveles, la educación secundaria que va de los 12 a los 15 años y la educación media superior, lo que es bachillerato o preparatoria, de los 15 a los 18 años. ¿Qué es lo que se hacía en esta escuela latina? Pues bueno, aquí se les preparaba para los estudios superiores. Aquí los niños, jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Volvían de alguna manera a retomar las 6 materias que veían en la escuela elemental, pero con un mayor grado de complejidad. También es importante mencionar que para que ellos pudieran ingresar al siguiente nivel educativo después de la escuela latina, tenían que hacer un examen.
¿sí? Para que ellos pudieran ingresar. Entonces, el siguiente nivel o la siguiente escuela que cursaban, pues era la academia. La academia que era en un rango de edad de los 12, perdón, de los 18 a los 25 años. Aquí era como el nivel superior. Hoy en día sería la universidad, donde aquí se tenía que presentar un examen de conocimientos para ver si eran elegidos o no para estar dentro de esta institución, donde pues ya se les preparaba en alguna especialidad. Entonces aquí, pues también vean, hoy en día pues en la universidad, por ejemplo, pues ya no solamente está de los 18 a los 22 o 25 años. Hoy en día la universidad pues es de los 18 a la edad que uno gusta seguir estudiando, ¿sí? Entonces, pero estamos hablando de que estas son las bases o la organización que él presenta para que pudiera funcionar la educación, que por eso les decía, son la base de los actuales sistemas educativos. Y bueno, hablando de didáctica, hablando de esta organización, pues es importante remontarnos un poquito a lo que es el concepto de didáctica, ¿no? ¿Qué es la didáctica? Pues bueno, de acuerdo a lo que ustedes investigaron y logré ver en sus apuntes, etimológicamente, didáctica viene del griego didastekene, que significa, por una parte, didas, enseñar, y la otra raíz tekene, que es el arte. En su esencia, didáctica sería el arte de enseñar. Por eso aquí en un primer concepto que les menciono, pues es el arte de saber transmitir los conocimientos de la forma más adecuada para su asimilación. ¿Por qué? Porque sí, enseñar es un arte, ¿sí? Pero hoy no solamente la didáctica es el arte de enseñar, hoy la didáctica es una ciencia con un cuerpo de conocimientos teóricos y prácticos que nos ayuda a mejorar las técnicas de enseñanza, es decir, nos ayuda a que el enseñar sea mucho mejor para que los alumnos aprendan de una mejor manera todos los conocimientos que se les están presentando. Por eso, hoy la didáctica es una ciencia pedagógica, es una rama de la pedagogía y se encarga precisamente de estos procesos de ya no solo de enseñar, sino también de aprendizaje, de cómo se enseña, cómo se debe de enseñar, pero también a entender cómo aprende el alumno precisamente. Si nosotros entendemos cómo aprende el alumno, vamos a poder enseñar mejor, ¿sí? Entonces, a esto se refiere. Y hay varios autores que nos proponen, pues, algunos conceptos de lo que sería la didáctica, pero al final de cuentas, todos coinciden en en su esencia, en lo que es la esencia de la didáctica, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Hermes de Jesús Enríquez Algarín, que dice que es el proceso de interacción, eh, permítame aquí, el proceso, que dice que es el proceso de interacción comunicativa entre sujetos y actores educativos implicados en el quehacer pedagógico, que posibilita a través de la investigación el desarrollo de acciones transformadoras para la construcción de un saber pedagógico como aporte al conocimiento. Aunque parezca trabalenguas, pues bueno, realmente a lo que se refiere es a entender precisamente a quienes participan en el proceso educativo y mejorar para que el que hace pedagogía, es decir, los procesos de enseñar y aprender sea mucho mejor. Tenemos a Javier Ramírez y dice que es el arte de saber explicar y enseñar con un mayor número de recursos para que el alumno entienda y aprenda. Se explica para que el alumno entienda. Primer contacto con el conocimiento. Se enseña para que el alumno aprenda. Entonces aquí, aunque Javier Ramírez pues nos dice más o se va más por el arte de enseñar, eh, realmente no solamente es el arte de enseñar, sino ya vimos también es también poder entender cómo aprende el alumno, ¿sí? Cómo asimila y cómo hace contacto con el conocimiento para que nosotros podamos mejorar nuestras técnicas. Y bueno, al final pues dice que es una ciencia y un arte que contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje. La didáctica se va a enfocar a todos los procesos de enseñanza y aprendizaje y a ciertos elementos importantes para que esto ocurra. Métodos, técnicas, los contenidos que se presentan para poder entender cómo será este proceso. Ahora bien, eh, vamos a estar hablando más adelante, pues, de ciertos periodos de historia de la educación, donde, pues, existieron varios modelos
educativos, que son, o los vamos a considerar como modelos didácticos, ¿no? Como la didáctica tradicional, la didáctica moderna, la didáctica constructivista, la didáctica humanista, donde vamos a ver englobados a muchos autores que nosotros vimos en teorías pedagógicas, y cómo es que le van a dar cauce a cómo se enseñaba y cómo se aprendía de acuerdo a estos modelos de didáctica que se tienen y que vamos a estar analizando posteriormente, ¿sí? La didáctica está en dos sentidos, que es el sentido amplio y el sentido pedagógico. En el sentido amplio, pues la didáctica realmente se va a preocupar por tratar de entender o de diseñar procedimientos para que el alumno aprenda mejor, es decir, que adquiera mejor los conocimientos, que los asimile y los ponga en práctica. Pero en su sentido pedagógico, pues está comprometida en un sentido social y moral del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que todos los conocimientos que se le estén dando y que el alumno está aprendiendo, pues sea para que ellos sean mejores ciudadanos dentro de la sociedad en la que se desarrollan, sean conscientes de los conocimientos que tienen, responsables en el manejo de ellos y eficientes, que les ayuden a mejorar en sociedad y a ser mejores ellos. Entonces, estos dos sentidos tiene la didáctica. ¿Qué relación tiene con la educación? Pues bastante, porque, pues bueno, a partir de la didáctica se van a mejorar todos los recursos, las técnicas, la metodología para que se haga o el alumno aprenda mejor, ¿sí? Y el alumno entonces aprenda a mejorar o a entender los conocimientos de mejor manera y a utilizarlos con mayor eficiencia para sí y para la sociedad en la que está. Entonces, hay una gran relación entre didáctica y educación. Em, Ahora bien, en la actualidad, pues prácticamente los temas y los problemas que le ocupan precisamente es las técnicas de enseñanza. Cómo enseñar mejor de acuerdo a cómo va evolucionando una sociedad y cómo esta sociedad pues requiere que la didáctica se vaya adaptando a las nuevas características de los alumnos que se van teniendo. Ahora, no solamente en esta parte, sino también a entender cómo es que aprenden nuestros alumnos en la actualidad, ¿no? Cómo es que van desarrollando nuevas experiencias de aprendizaje y a partir de eso poder apoyar y poder diseñar y mejorar la metodología y las estrategias o las técnicas que utilizamos para que ellos puedan aprender mejor. Entonces, la enseñanza hoy en día es algo muy complejo y es de índole social. Entonces, aquí la didáctica, pues va en este punto a entender cómo funciona en sociedad los conocimientos y mejorar, ¿sí? A eso se refiere. Eh, Hay cuatro problemas que le aquejan a la didáctica o que le preocupan. El primer punto, ¿cómo se dan los procesos de enseñanza? ¿Cómo se enseña? Eso, y es a lo que está encaminada. El segundo punto es, ¿por qué a los docentes pues se nos da la didáctica como una asignatura? Pues bueno, porque nos encargamos de los procesos de enseñanza y de entender cómo aprenden los alumnos. Por lo tanto, tenemos que entender cómo funciona la didáctica para mejorar nosotros en el cómo enseñamos. El tercer punto, las relaciones entre didáctica general y otras disciplinas, es decir, cómo la didáctica necesita de otras disciplinas para hacer que nuestros alumnos aprendan mejor y mejorar las estrategias de enseñanza, pero también vamos a ver por ahí que existe eh, didáctica especializada, o vamos a encontrar didáctica especializada en diferentes áreas para que estas áreas puedan entenderse de mejor manera y hacerlas llegar de mejor manera a los alumnos. Y por último, la didáctica general como disciplina. Esto es una disciplina, ya dijimos, es una ciencia con un cuerpo teórico, un cuerpo práctico de conocimientos que ya han sido previamente investigados y que además están corroborados. Para entender un poco la didáctica, pues tenemos que entender que el hombre siempre está, hombre y me refiero a hombres y mujeres, no solamente al hombre, sino de manera general pues el hombre, pero el hombre siempre está en contacto con un cuerpo de conocimientos y este cuerpo de conocimientos, mmm, digamos lo que el hombre conoce, lo que él sabe, son los conocimientos, pues lo puede obtener de diferentes maneras. Uno de ellos es a través del conocimiento espontáneo, el conocimiento científico experimental, el conocimiento intelectual, el conocimiento por testimonio y el conocimiento afectivo. El conocimiento espontáneo, pues es aquellas experiencias que nosotros tenemos en un momento determinado y de las cuales aprendemos algo, por eso es espontáneo. ¿Por qué? Porque no es algo que se esté guiado o que
en un tiempo determinado, sino que lo adquirimos a través de las experiencias que vamos teniendo en el momento. El conocimiento científico experimental son todos aquellos cuerpos de conocimientos teóricos que ya se nos presentan, que ya han sido investigados, que ya existen y que se nos va a hacer que nosotros los adquiramos de la mejor manera para ponerlos en práctica en donde nos desarrollamos. Sí, por eso es conocimiento científico experimental. El conocimiento intelectual es aquí como a través del razonamiento, del pensamiento, de los juicios que nos formamos, nosotros hacemos o entendemos la realidad en la que estamos viviendo. Entonces tenemos un conocimiento intelectual. El conocimiento por testimonio, pues es todo aquel conocimiento que nosotros conocemos a partir de experiencias que han tenido otros o porque compartimos experiencias con otros y obtenemos ciertos conocimientos. Por eso es conocimiento por testimonio. Tenemos el conocimiento afectivo y el conocimiento afectivo pues tiene que ver con toda la serie de emociones, cómo nosotros aprendemos a través de las emociones que vamos teniendo. Y aquí también entender cómo estos conocimientos que tenemos por medio de las emociones pueden ser ciertos o pueden ser no ser ciertos, pueden ser objetivos o no objetivos. Esto tiene que ver con lo siguiente, cuando nosotros de alguna manera, eh, bueno, por aquí se los puse en esta tercera diapositiva, cuando hablamos de afectividad, hablamos de cómo las emociones pues, nos pueden hacer una mala jugada a la hora de conocer y hacer que nuestros conocimientos no sean tan objetivos. Y no solamente las emociones, aquí también hablamos de los sentidos nos pueden engañar y hacer que nosotros no, no entendamos bien lo que se nos está presentando o tengamos un mal conocimiento. Entonces, tanto las emociones como los sentidos nos pueden jugar mal y hacer que lo que estamos experimentando en nuestra realidad incluso no sea pues verdadero, ¿sale? Ahora bien, también ya en lo que se nos presenta y sobre todo tiene que ver mucho con la educación, pues ya hay un conjunto de conocimientos teóricos y conocimientos prácticos que ya les mencionaba, han sido previamente investigados, que ya existen, por ejemplo, como ahorita lo que estoy haciendo es explicarles la didáctica, pues ya es un conocimiento teórico que ya existe, entonces lo que estoy haciendo yo en este momento, si hacemos uso de la didáctica, es tratar de explicar de la mejor manera para que ustedes puedan comprender de qué se trata la didáctica, pero a partir de un conocimiento que ya existe, no es un conocimiento que ustedes estén obteniendo de manera espontánea, por una experiencia o por testimonio o intelectual, no, sino que realmente ya se les está presentando este cuerpo de conocimiento, ¿sí? Entonces, aquí a eso se refiere con todo este conocimiento teóricos que ya existe. Algo que tiene relación con lo que decía Comenio y que está aquí en esta segunda parte, pues es donde dice que la inteligencia nos hace conocer lo verdadero y la voluntad querer lo bueno. La inteligencia, el razonamiento, el pensamiento nos hace acercarnos a los conocimientos de mejor manera, pero la voluntad, los valores nos van a hacer tomar lo bueno o lo malo de eso que estamos aprendiendo. Y por tendencia natural, la mayoría de nosotros pues va a, de alguna manera, a inclinarse por lo bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues bueno, los conocimientos están dados o todo lo que hacemos es con la finalidad de crear un bien, no de crear un mal. Sí, entonces a eso se refiere. Jóvenes, espero que nos quede un poquito más claro lo que investigaron con esto. Cualquier duda estoy para servirles, para apoyarles y bueno, para cerrar la sesión de tarea, les dejo investigar y realizar diagramas de árbol de los siguientes temas. Problemas conceptuales de la didáctica y tareas y límites de la didáctica. Repito nuevamente, problemas conceptuales de la didáctica y tareas y límites de la didáctica realizarán diagramas de árbol. Cualquier duda, un mensajito, ya saben, estoy para servirles. Y bueno, subir esto a plataformas, tanto al grupo de WhatsApp como a Classroom para que puedan acceder a los materiales y videos. Les agradezco su atención. Cualquier duda acerca de los temas, un mensajito o de próxima sesión, también lo estamos tratando. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias por la atención prestada.